El terremoto silencioso. Cuando la reina decide quemar el reino. Hola a todos. Prepárense porque lo que están a punto de leer es una historia que los dejará sin aliento. ¿Alguna vez han sentido que su mundo perfecto se desmorona en un instante? ¿Qué harían si todo lo que construyeron se revelara como una farsa? Suscríbanse a nuestro canal, denle like a este video y dejen sus comentarios sobre qué les parece. El comienzo del fin. Aquella tarde, no fue el chirrido de la llave en la cerradura lo que hizo añicos el mundo de Lara Vargas. Fue el silencio que le siguió. 15 años de matrimonio, un imperio de miles de millones de euros, un nombre que resonaba en los salones de las finanzas y la filantropía en Madrid. Todo ello construido sobre cimientos que ella creía de granito. Pero ese día, su esposo, Julián, no solo regresó a casa. Trajo consigo una bola de demolición en forma de una joven recatada y muy embarazada. Lo que van a leer no es solo una historia de infidelidad. Es la historia de lo que sucede cuando una reina, despojada de su trono, decide quemar todo el reino hasta los cimientos. La finca Vargas en La Moraleja era menos una casa y más un monumento al éxito. Extendida sobre una hectárea de colina meticulosamente ajardinada, la mansión de estilo italiano era un testimonio del toque de Midas de Julián Vargas. Desde fuera, era una fortaleza de piedra caliza y vidrio que reflejaba el sol dorado de España. Por dentro, era un museo de una vida perfectamente curada. Lara Vargas, su elegante anfitriona, era la curadora. Durante 15 años, había desempeñado su papel con impecable precisión. Era la mujer del brazo de Julián en la Gala del Prado, la anfitriona amable de eventos benéficos que recaudaban millones para causas altruistas. La socia silenciosa, cuya aguda inteligencia había sido, en los primeros días, el andamiaje sobre el que Julián construyó su imperio inmobiliario, Vargas Global Properties. Su formación en arquitectura no era solo un pasatiempo pintoresco, mencionado en los perfiles de revistas como «Hola». Ella había diseñado sus 3 primeros lucrativos desarrollos comerciales antes de retirarse con gracia para construir su hogar y su posición social. Su vida era un ballet meticulosamente coreografiado. Las mañanas comenzaban con zumo verde en la terraza, con vistas a la ciudad, el aire oliendo a jazmín nocturno y dinero. Julián partía en una nube de colonia de diseño y autoridad tranquila, conducido en su Bentley negro. El día de Lara era un torbellino de citas, pruebas con diseñadores, reuniones con la Fundación Vargas, llamadas con servicios de catering y organizadores de eventos. Ella era la CEO de su vida privada, y su desempeño valía cada uno de los millones a los que el nombre de Julián estaba asociado. Sus amigos, una constelación de la vieja nobleza y nuevos multimillonarios tecnológicos, los veían como el ideal. Los Rivera, los Salazar, los Gómez, todos admiraban la asociación Vargas. «El Lara es su arma secreta», balbuceó afectuosamente Miguel Salazar, con un vaso de Macallan de 25 años. Ella lo hace parecer un presidente. Y así fue. Ella suavizó sus aristas corporativas despiadadas, le dio a su ambición un rostro filantrópico respetable. Ella eligió el arte en las paredes, un tapiz aquí, un chillida allá, no solo por su valor, sino por las historias que contaban. Historias de pasión y turbulencia contenidas dentro de un marco ordenado y caro. Muy parecido a la suya propia. Las grietas, por supuesto, estaban ahí, pero eran tan finas que solo Lara las veía.
Estaban en las llamadas nocturnas que Julián comenzó a hacer en su estudio, con la puerta firmemente cerrada. Estaban en la nueva obsesión con su teléfono, con la pantalla girada lejos de ella con una naturalidad que era dolorosamente deliberada. Estaban en el sutil cambio en su tacto, de posesivo y apasionado a perfunctorio y distante. Elara, una mujer que podía detectar un fallo estructural en un plano a 100 metros, los vio todos. Pero hizo lo que cualquier inversor astuto haría. Esperó, observó, recopiló datos. Ella había sacrificado su propia carrera, su propio nombre, para construir la Casa Vargas. No iba a permitir que un temblor demoliera toda la estructura. La reforzaría, la arreglaría como siempre había hecho. La tormenta silenciosa. Un lunes por la noche, una semana antes del colapso, organizaron una cena para un senador de visita. Elara estaba resplandeciente con un vestido Dior azul marino que combinaba con sus pendientes de zafiro, un regalo de su 15º aniversario de Julián. Se movió entre la multitud de invitados. Una palabra aquí, una sonrisa deslumbrante allá, asegurándose de que cada copa estuviera llena, cada conversación fuera brillante. Julián estaba en su palco junto a la chimenea, su voz un murmullo bajo y seguro. Estaba contando una historia sobre una adquisición hostil, y los hombres a su alrededor, titanes de la industria, se reían. Cruzó la mirada con Elara al otro lado de la habitación y levantó su copa hacia ella. Fue una demostración pública de afecto, un gesto que les valió sonrisas de aprecio a quienes lo vieron. Pero Elara vio la verdad en sus ojos. La luz se había ido. La miraba como a una socia, un activo, no como a la mujer que amaba. El frío de esa mirada era más profundo que el aire de la noche. Más tarde esa noche, mientras se quitaba los pesados pendientes de zafiro frente a su tocador, Julián entró en el dormitorio. Todavía estaba eufórico por el éxito de la velada. «Estuviste brillante esta noche, Ela», dijo, aflojándose la corbata. «Fue una buena velada». El senador pareció impresionado. Su voz era tranquila, medida. «Lo estuvo. Cerramos el trato para el proyecto del puerto. Va a agilizar los permisos». Se sentó al borde de su enorme cama, desabrochándose la camisa. «Este va a ser nuestro proyecto más grande hasta ahora. Miles de millones». Elara observó su reflejo en el espejo. «¿Nuestro proyecto?», preguntó suavemente. Julián se detuvo. «Claro, nuestro proyecto. Tú eres la imagen de la marca, cariño. Nada de esto funciona sin ti». Era la respuesta equivocada. Solía ser nuestro proyecto, porque ella habría estado en la mesa de dibujo con él, debatiendo muros de carga y continuidad estética. Ahora ella era la imagen, un adorno en un coche que ella había ayudado a construir. Colocó los zafiros en su estuche de terciopelo y los cerró de golpe. El sonido fue inquietantemente fuerte en la habitación silenciosa. «Estoy cansada, Julián», dijo, girándose no hacia él, sino hacia la vasta cama vacía. Fue un día largo. Él no intentó tocarla. El abismo entre ellos se había vuelto demasiado ancho para que un simple gesto lo cruzara. Simplemente asintió. Se retiró a su lado de la cama y en cuestión de minutos se durmió, dejando a Elara sola con el conocimiento silencioso y desgarrador de que ya no era una socia, sino una empleada de alto nivel en la corporación de su propio matrimonio. Se quedó despierta durante horas, el frío peso de su realización. Un sudario. Los cimientos no eran de granito, eran de arena. Y la marea estaba subiendo. El martes llegó. Un día pintado en los colores más insípidos.
Estaba destinado a ser ordinario. Una sesión de pilates a las 9 en punto. Una reunión con el servicio de catering para la próxima gala del museo a las 11. Una revisión final de la lista de invitados. El cielo era un blanco brumoso e indiferente. El aire estaba en calma. Era el tipo de día en el que nada de importancia debería ocurrir. A las 3:15 p.m., Elara estaba en la sala principal, un espacio cavernoso con ventanales del suelo al techo que daban a la piscina infinita y a la extensa alfombra gris-marrón de Madrid. Estaba arreglando un ramo de lirios blancos, Casa Blanca en un jarrón alto y minimalista de cristal sueco. La tarea la mantenía en tierra, cada tallo colocado con precisión arquitectónica. El aroma fuerte y dulce de los lirios llenó el aire, una fragancia de paz y pureza. Oyó el crujido de los neumáticos en el camino de grava antes de lo esperado. El Bentley de Julián no debía llegar hasta dentro de 3 horas. Su primer pensamiento fue que algo andaba mal. Una emergencia, un cambio de planes. Colocó el último lirio en el jarrón y se giró, con el ceño fruncido por una leve preocupación. La pesada puerta de roble se abrió. Julián estaba silueteado contra la brillante luz de la tarde. Él la miró. Ella no podía describir la expresión. No estaba estresado. No estaba enojado. Resignado. Y detrás de esa resignación, una astilla de algo que parecía inquietantemente como alivio. «Julián, ¿todo está bien?», preguntó ella, su voz con un ligero eco en la gran habitación. Él entró, pero no se movió hacia ella. En cambio, mantuvo la puerta abierta, sus ojos fijos en los de ella. «Elara», dijo. Su tono plano, desprovisto de su encanto habitual. «Necesitamos hablar». Y entonces, una segunda figura emergió detrás de él, entrando vacilante en el fresco vestíbulo de mármol. Era una chica. No, una mujer joven, quizás 24, 25 como mucho. Vestía un sencillo vestido de verano con estampado floral que poco hacía por ocultar el pronunciado e inconfundible hinchazón de su abdomen. Estaba al menos con 6 meses de embarazo. Tenía los ojos grandes y asustados, de color azul, y el cabello castaño ratón recogido en una simple cola de caballo. Se aferraba a un bolso de cuero gastado contra su pecho como un escudo, con los nudillos blancos. Parecía completamente, trágicamente fuera de lugar, un diente de león brotando a través del mármol. La sangre de Elara se heló. El aroma de los lirios de repente le pareció empalagoso, fúnebre. El aire de la habitación se volvió denso, irrespirable. Miró del rostro aterrorizado de la chica al rostro impasible de su marido. Las grietas finas en su mundo perfecto no solo se astillaron, estallaron en una red de fisuras que corrieron por cada superficie de su vida. «Julián», dijo Elara de nuevo, y esta vez su propia voz era la de una extraña, una cosa delgada y frágil. «¿Quién es esta?». Julián finalmente cerró la puerta, el pesado golpe sellando a los 3 dentro de la hermosa y silenciosa habitación. Respiró hondo, el tipo de respiración que un hombre toma antes de dar un golpe fatal. «Elara, ella es Amelia Flores», dijo, gesticulando vagamente hacia la chica. «No hay una manera fácil de decir esto. Amelia ha estado viviendo en uno de los apartamentos corporativos en el centro. Las cosas se han complicado. Va a quedarse con nosotros ahora». Las palabras no tenían sentido. Eran piezas de un rompecabezas de diferentes cajas, sin sentido al unirse. ¿Quedarse con nosotros? La mirada de Elara cayó sobre el vientre redondeado de Amelia,
Luego volvió al rostro de Julián. La pregunta flotaba entre ellos sin pronunciar, inmensa, como si al oírla, Julián sintiera ligeramente, casi imperceptiblemente. Sí, confirmó, su voz baja. El bebé es mío. Amelia se encogió ante la audaz declaración, sus ojos llenos de lágrimas. Miró a Elara con una expresión de puro terror suplicante, como si esperara ser golpeada. Pero Elara no se movió. No gritó o lloró. Una calma extraña y aterradora la invadió, una quietud ártica que congeló la médula de sus huesos. Se sintió como si estuviera viendo una película de la vida de otra persona. Los lirios perfectamente arreglados, la amante silenciosa que lloraba, el marido que acababa de detonar su historia compartida con unas pocas palabras simples. ¿Va a vivir con nosotros?, repitió Elara, su voz un monótono muerto. Probó las palabras en su lengua. Sabían a veneno. ¿Aquí, en esta casa? Es la solución más lógica, dijo Julián, su tono cambiando al que usaba en la sala de juntas. Razonable, decisivo, como si hablara de un asunto logístico menor. Necesita apoyo, atención médica. Es mi responsabilidad. Tenemos espacio más que suficiente. Podemos ser adultos con esto, Ela. Tenemos que serlo. ¿Adultos? La palabra era una obscenidad. Había traído a su amante embarazada, una chica lo suficientemente joven como para ser su hija, a la casa que su esposa había construido, y le estaba pidiendo que fuera adulta al respecto. Le estaba pidiendo a la reina que diera la bienvenida a la usurpadora al corazón del palacio y le ofreciera una habitación de invitados. Los ojos de Elara, del color de un mar tormentoso, finalmente dejaron a Julián. Se posaron en Amelia. Vio el vestido barato, las sandalias gastadas, el rostro aterrorizado y lleno de lágrimas. No había odio allí. Todavía no. Solo una profunda e insondable sensación de traición. Esta chica no era la causa. Era un síntoma de la debilidad de Julián, su engaño, su absoluto y despectivo desprecio por la mujer que le había dado todo. ¿Qué habitación pensabas darle, Julián?, preguntó Elara, su voz tan tranquila que era casi un susurro. ¿La suite Monet? Tiene una hermosa vista del Rosal, o quizás la habitación del ala este. Es más privada. Julián, confundiendo su calma con aquiescencia, con un cumplimiento inducido por el shock, pareció relajarse. Pensé en la suite azul por ahora. Es cómoda y discreta. La suite azul. Elara asintió lentamente. Por supuesto. Miró alrededor de la habitación, al arte que había elegido, los muebles que había arreglado, la vida que había curado. Cada objeto era una mentira. Cada recuerdo estaba contaminado. Toda la casa ya no era un hogar. Era una escena del crimen. Y en ese momento, la calma ártica dentro de ella comenzó a calentarse. Una presión comenzó a acumularse detrás de sus ojos, una fuerza volcánica que exigía ser liberada. Ella había sido la arquitecta, la curadora, la CEO. Y cuando un proyecto está corrompido más allá de la reparación, cuando una colección se construye sobre el fraude, solo hay una cosa que una persona íntegra puede hacer: demolerlo. La demolición de un reino. El primer sonido fue pequeño. Elara le dio la espalda a Julián y Amelia, mirando la mesa consola donde estaba el jarrón de lirios Casablanca. Por un momento, todo lo que hizo fue mirar su propio reflejo en la caoba pulida, una máscara pálida y sombría. Luego, con un movimiento de su muñeca, tan casual que podría haber sido un accidente,
Tiró un pequeño marco de fotos de plata esterlina del borde de la mesa. Cayó al suelo de mármol con un suave estrépito. El cristal ni siquiera se rompió. Era una foto de ella y Julián en los Pirineos hace años, con los rostros enrojecidos por el frío y la felicidad. Julián soltó un suspiro impaciente. Elara, no seas infantil. Esa fue la palabra que lo hizo. Infantil. Elara se agachó lentamente, no para recoger el marco, sino para agarrar el pesado jarrón de cristal lleno de lirios y agua. Debía pesar 10 kilos. Se enderezó, sosteniéndolo con ambas manos. Miró las hermosas y perfectas flores, luego a Julián. Una sola lágrima, caliente y furiosa, finalmente escapó y trazó un camino por su mejilla. ¿Quieres ver algo infantil, Julián?, susurró. Y luego gritó. No fue un grito de miedo o de dolor, sino de pura ira sin adulterar. Un sonido primario que rasgó el silencio catedralicio de la mansión. Mientras el grito salía de su garganta, lanzó el jarrón. Voló por la habitación en un arco brillante de agua, cristal y pétalos blancos, y se estrelló contra el centro del enorme ventanal que daba a la piscina. El impacto fue sorprendentemente fuerte. Un estampido sónico de cristal destrozado y cristales quejumbrosos. El jarrón sueco, que valía más que el coche que Amelia probablemente conducía, se evaporó en 1000 añicos. Una gran telaraña de grietas apareció en la ventana, irradiando desde el punto de impacto. Agua y lirios magullados se deslizaron por el cristal fracturado como sangre y entrañas. Amelia chilló, tropezando hacia atrás contra la pared. Julián se quedó congelado por un segundo, su rostro una máscara de incredulidad. Elara, ¿has perdido la cabeza? Pero Elara no había perdido la cabeza. La había encontrado. La represa se había roto. 15 años de compromisos silenciosos, de desaires tragados, de sonreír a través de los dientes apretados, estallaron en un tsunami de energía destructiva. Ya no era Elara Vargas, la amable anfitriona. Era una furia, un ángel vengador de su propia caída. Sus ojos, salvajes y llameantes, escanearon la habitación. Su mirada se posó en la repisa de la chimenea de piedra caliza. Estaba llena de premios que Julián había ganado, relucientes trofeos de bronce y cristal, placas que lo celebraban como desarrollador del año, hombre de visión. Eran accesorios en el teatro de su éxito. Se dirigió a la chimenea, agarró un pesado premio al liderazgo global de bronce y lo usó como un ariete. El primer obelisco de cristal que golpeó explotó como un fuego artificial. ¡Pum! El segundo, una placa de vidrio, se estrelló contra la piedra. ¡Crash! Uno por uno, aniquiló cada símbolo de su gloria pública, los sonidos de destrucción, haciendo eco de su propia demolición interna. «¡Detente, Elara! ¡Para esto ahora mismo!», bramó Julián, finalmente moviéndose hacia ella. Ella se giró hacia él, blandiendo el premio de bronce como un arma. Su rostro estaba contorsionado, hermoso y aterrador. «No me toques», gruñó, y el veneno en su voz lo hizo retroceder. «No me tocas. Ya no». Ella le dio la espalda y barrió el brazo sobre una mesa auxiliar, enviando una colección de antiguos huevos Fabergé, cada uno un regalo de aniversario invaluable, estrellándose contra el suelo. Explotaron en salpicaduras de esmalte y oro, sus delicados cadáveres enjollados, deslizándose por el mármol. Era un tornado arrasando su propia vida. Se movió de la sala de estar al comedor formal. La larga mesa de caoba
estaba puesta para una cena que nunca se realizaría. Agarró el borde del mantel de seda y tiró. Una avalancha de cristal de Waterford, porcelana Royal Doulton y cubiertos georgianos cayeron al suelo en una sinfonía atronadora y catastrófica de ruina. Copas que habían brindado por senadores, platos que habían servido a príncipes, todo se convirtió en escombros brillantes a sus pies. Julián y Amelia solo podían mirar con horror. Él gritaba su nombre, un mantra sin sentido contra la tormenta. Amelia estaba acurrucada en el vestíbulo, sollozando. Elara estaba más allá de oírlos. Estaba en una misión. Irrumpió en el estudio de Julián, su santuario, su centro de mando. La habitación olía a cuero y arrogancia. Sobre su vasto escritorio había un modelo del nuevo proyecto del puerto que tanto le enorgullecía. Ella lo tomó y con un grito gutural lo arrojó contra la pared, donde se astilló en 1000 pedazos de ambición fallida en miniatura. Arrancó libros de sus estanterías, no solo cualquier libro, sino las primeras ediciones encuadernadas en cuero que él coleccionaba como una muestra de intelecto. Vació su escritorio, enviando su portátil, sus papeles, sus costosas plumas estilográficas volando. Tomó un abrecartas y sistemáticamente destrozó el cuero KPM de su silla ejecutiva de respaldo alto, cortando la piel con golpes viciosos y metódicos. Finalmente, se dirigió a la gran y majestuosa escalera. Su destino era la suite principal, su dormitorio, el espacio más íntimo y por lo tanto el más violado de la casa. Irrumpió en la habitación. La cama California King estaba perfectamente hecha. Un mar de linos blancos. En su tocador estaban sus perfumes, sus cremas, su vida como esposa. En su lado, su colección de relojes. Su valet. Fue a su armario primero. Era un vestidor, más grande que la mayoría de los apartamentos de Madrid. Percheros de trajes hechos a medida de Savile Row, zapatos de John Lobb, camisas planchadas a la perfección por la ama de llaves. No solo los tiró al suelo. Agarró una botella de Chateau Margaux Vintage del minibar de su suite, una que él había estado guardando, y comenzó a rociarlo todo. El vino tinto intenso se escurrió en la lana fina y la seda, una mancha mortal. Lo vertió sobre sus trajes, sus camisas, sus zapatos italianos hechos a mano, ahogando su vanidad en un torrente de vinagre caro. Luego se volvió hacia su propio armario, su propia armería de hermosas jaulas. Los vestidos de Dior, los trajes de Chanel, los zapatos de Jimmy Choo. Eran los disfraces para un papel que ya no interpretaría. No los roció con vino. Comenzó a romperlos con sus propias manos, el desgarro de la seda y el satén un contrapunto a los sonidos anteriores de cristales rotos. Las herramientas de su oficio, los símbolos de su complicidad, fueron destruidos por su dueña, jadeando, con los nudillos sangrando, su vestido de diseñador rasgado. Se paró en el centro del dormitorio en ruinas. Julián apareció en la puerta, su rostro pálido de shock y furia. ¿Estás satisfecha?, escupió, su voz temblando de rabia. ¿Ya terminaste con tu pequeña pataleta? El pecho de Elara se agitaba. Miró la carnicería que la rodeaba. La destrucción no fue caótica. Fue precisa. Todo lo que había destruido era un símbolo de su mentira compartida. El arte, los premios, la buena mesa, la ropa. Todo se había ido. Pasó junto a él y salió del dormitorio, sus pies descalzos crujiendo sobre escombros invisibles. No lo miró. No miró a la chica que aún sollozaba acurrucada en el vestíbulo. Caminó de regreso al centro de la sala de estar,
al lugar donde todo comenzó. Se quedó allí, una reina en el corazón de su reino destruido. Se sintió extrañamente, terriblemente tranquila. La presión había desaparecido. En su lugar había un vacío frío y claro. Se volvió para mirar a su marido. Su voz, cuando habló, ya no era estridente por la rabia, sino baja y firme, forjada en los fuegos de su propia creación. «No he terminado», dijo, sus ojos fijos en los de él. «Acabo de empezar». La guerra, comenzado, el silencio que descendió sobre la mansión, fue más pesado y opresivo que el ruido que lo había precedido. Era el silencio de un campo de batalla, después de que la lucha cesa, denso con el olor a destrucción. Vino derramado, perfume caro y el polvo de yeso pulverizado y vidrio. Julián miró a Elara, su furia momentáneamente eclipsada por una escalofriante comprensión. Esta no era la mujer histérica que esperaba. El fuego en sus ojos se había extinguido, reemplazado por brasas frías y duras. La mujer que tenía delante, majestuosa en medio de los estragos que había causado, era una extraña. Había esperado lágrimas, súplicas, un colapso emocional desordenado que él podría manejar, controlar y, en última instancia, usar en su contra. No había esperado una demolición. «Estás loca», cadeó las palabras, una acusación y un diagnóstico. «Estás clínicamente loca». Amelia, envalentonada por el silencio, se arrastró desde el vestíbulo. Su rostro, surcado por las lágrimas, era una mezcla de miedo y algo más, una conciencia incipiente. Miró de la devastación a su alrededor, a la furia fría en el rostro de Elara, y luego a Julián, el hombre poderoso y encantador que le había prometido cuidarla. Estaba indefenso ante una tormenta que él mismo había desatado. «Julián, tal vez debería irme», susurró, su voz temblorosa. «¿Puedo llamar a un taxi?» «No vas a ir a ninguna parte», espetó Julián, su autoridad regresando al enfocarse en el problema más simple de la chica asustada. Volvió su mirada a Elara. «Mira lo que has hecho, mira esto, la has aterrorizado». Elara soltó una risa corta y aguda, desprovista de humor. «Oh, ¿la he aterrorizado yo? Arrastras a esta niña a nuestro hogar como un escudo humano para tu propia cobardía. ¿Y yo soy el monstruo? Tienes un sentido de la perspectiva espectacular, Julián». Dio un paso deliberado, su pie descalzo crujiendo sobre el polvo brillante de un tazón Lalique destrozado. Ni siquiera se inmutó. «Quería ser adulto con esto. Bien, seamos adultos. Esta ya no es tu casa. A partir de este momento, estás allanando mi propiedad». El rostro de Julián se puso morado de indignación. «¿Allanando? Esta es mi casa. Mi nombre está en cada escritura, en cada título». «Un nombre que ayudé a construir», replicó Elara, su voz bajando a un tono mortalmente silencioso. «Un imperio que ayudé a estrategizar, una vida que diseñé. Puede que hayas pagado los ladrillos, pero yo proporcioné el plano y el mortero, y estoy reclamando mi propiedad intelectual». Antes de que Julián pudiera replicar, Elara caminó con calma hacia el único mueble que no había tocado, un pequeño escritorio antiguo en la esquina de la habitación. Abrió un cajón, sacó su teléfono móvil y marcó un número de memoria. Julián la observó, una mueca formándose en sus labios. «¿A quién llamas? ¿A la policía? Adelante. Solo tienen que ver esto y te pondrán bajo observación psiquiátrica por 72 horas. Probablemente sea lo mejor». Elara lo ignoró, presionando el teléfono contra su oído. Sonó una vez. «Isabel», dijo, su voz un paradigma de control. «Soy Elara Vargas». «Sí,
Ha pasado demasiado tiempo. Me temo que no llamo para ponerme al día. ¿Ha ocurrido algo? No, estoy bien. De hecho, estoy más lúcida de lo que he estado en años. Te necesito. Necesito tus servicios profesionales. Un destello de inquietud cruzó el rostro de Julián. Isabel. Recordaba vagamente el nombre. La dama de honor de Lara. Una chica italiana muy enérgica que había ido a la Facultad de Derecho. ¿Cuándo puedes venir a mi casa en La Moraleja?, continuó Lara, sus ojos fijos en los de Julián. Sí, a la residencia principal. Ha habido un disturbio doméstico y un problema de allanamiento de morada que necesito resolver de inmediato. Excelente. El código de la puerta es el mismo. Te veo en breve. Terminó la llamada y dejó el teléfono sobre el escritorio. ¿Isabel?, preguntó Julián, forzando una risa condescendiente. ¿Estás llamando a tu vieja compañera de universidad? ¿Qué va a hacer? ¿Demandarme por ser un mal marido? Isabel Rossi, aclaró Lara, su tono glacial. No es mi vieja compañera de universidad. Es la socia gerente principal de Rossi, Klein y Asociados. Su especialidad es el divorcio contencioso de alto valor y los litigios corporativos. Y ahora mismo, Julián, tú y yo somos la definición de un activo de alto valor en una situación muy contenciosa. La sangre se escurrió del rostro de Julián. Isabel Rossi. Él conocía ese nombre. No por el Lara, sino por las páginas financieras. Era una tiburón, una leyenda en la comunidad legal de Madrid, conocida por destrozar a maridos arrogantes y desmantelar fachadas corporativas. Era la abogada con la que hombres como él tenían pesadillas. La mueca desapareció, reemplazada por el frío pavor de un hombre que había calculado catastróficamente mal. Había pensado que estaba jugando al ajedrez contra un peón. Ahora se dio cuenta de que acababa de darse un jaque mate contra una reina que tenía a una gran maestra en marcación rápida. Miró la destrucción de nuevo. No era solo una pataleta, era una declaración de guerra. Cada objeto destrozado era un mensaje. Él había intentado devaluarla, reducirla a una ama de llaves que se adaptaría a su nueva vida. En respuesta, ella había destruido sistemáticamente cada objeto que representaba el valor que él entendía. El dinero. Acababa de borrar millones de euros en bienes materiales de su balance como preludio a ir tras el resto. Tienes 5 minutos para sacarla a ella, dijo Lara, asintiendo hacia Amelia. Y tus pertenencias esenciales de mi casa. Cuando llegue mi abogada, quiero que ambos se hayan ido. No puedes echarme de mi propia casa, papá, rugió, un último aliento de autoridad fanfarrona. Mírame, replicó Lara, su voz suave como el acero. El timbre sonó increíblemente rápido. Fue un sonido nítido y claro que cortó la tensión. Los labios de Lara se curvaron en la sonrisa más leve y aterradora que Julián jamás había visto. Parece, dijo, que tus 5 minutos han terminado. No era Isabel Rossi. Eran 2 agentes uniformados de la Policía Nacional. La amenaza anterior de Julián se había materializado, pero no de la manera que él pretendía. Uno de los vecinos, al escuchar el crescendo de destrucción, había llamado. El rostro de Julián se iluminó con un alivio triunfante. «Por fin», dijo, volviéndose hacia los agentes. «Gracias a Dios que están aquí, agentes. ¿Mi esposa? Ha tenido algún tipo de brote psicótico, como pueden ver». Los 2 agentes, un veterano experimentado y una mujer joven, entraron. Sus ojos se abrieron ante la magnitud de la carnicería. Parecía que un huracán había tocado tierra en la sala de estar. Pero luego miraron a las 3 personas. Vieron a Julián, agitado y enojado,
Vieron a Amelia, embarazada, llorando y aterrorizada. Y vieron a Elara, serena e inquietantemente tranquila, en medio de todo. Tenía un nudillo sangrando y un vestido rasgado, pero su expresión era de completo control. No parecía psicótica. Parecía la víctima de un asalto profundo. «Señora», dijo el agente principal, su voz suave al dirigirse a Elara, ¿puede decirnos qué ha pasado aquí? Antes de que Elara pudiera hablar, Julián interrumpió. Llegué a casa y ella simplemente se volvió loca. Empezó a destrozarlo todo. Tengo una invitada aquí. Está embarazada y mi esposa nos atacó. Elara levantó una mano, un gesto de tal autoridad que Julián se quedó en silencio. Miró al agente a los ojos. «Agente», dijo, su voz firme y clara. «Mi esposo, Julián Vargas, trajo a su amante embarazada a nuestro hogar conyugal esta tarde y me informó que se mudaría». Creó una situación de extrema angustia emocional. El daño que ven es el resultado de esa angustia. Sin embargo, no le he puesto la mano encima a él ni a su invitada. Sin embargo, les he pedido a ambos que abandonen mi propiedad. Se han negado. Mi abogada está en camino para encargarse, pero a partir de ahora son intrusos. El agente miró de la calma de Elara a la furia balbuceante de Julián. Había visto este drama desarrollarse 100 veces en las mansiones de los ricos. Sabía reconocer una jugada de poder calculada cuando la veía. Así que el agente le dijo a Julián, «Dada la situación y para calmar las cosas, lo mejor sería que usted y la señorita encontraran otro lugar donde quedarse esta noche». «¿Lo mejor para quién?», exigió Julián. «Esta es mi casa». «También es su casa, señor», replicó el agente, su paciencia agotándose. «Ahora mismo es una disputa civil, pero si no se va y ella quiere presentar cargos por allanamiento, volveremos, y será una conversación diferente. Le sugiero que se vaya». Julián estaba atrapado. La ley, que tan a menudo usaba como herramienta, ahora se usaba en su contra. Derrotado, miró a Elara, con una mirada de puro odio en sus ojos. «Esto no ha terminado», siseó. «No lo ha hecho», asintió Elara. «Ahora fuera». Él agarró a Amelia por el brazo, su agarre lejos de ser suave, y la arrastró hacia la puerta. Derrotados y humillados, Julián Vargas y su amante embarazada se retiraron del palacio que él había intentado reclamar, dejando a la reina Elara sola, la vencedora en el primer día de una guerra muy larga. Al cerrarse la puerta tras ellos, Elara finalmente se permitió una sola respiración temblorosa. La adrenalina comenzó a desvanecerse, reemplazada por un agotamiento tan profundo que era físico. Miró la ruina a su alrededor. Era un desastre. Era un desastre. Era un lienzo perfectamente en blanco. El jaque mate de la reina, la llegada de Isabel Rossi, 25 minutos después de que la policía hubiera escoltado a un furioso Julián y a una traumatizada Amelia fuera de la propiedad. Fue una isla de orden en un océano de caos. No llegó en un coche deportivo llamativo, sino en un discreto sedán Audi gris oscuro que se detuvo silenciosamente en el camino de grava. No emergió con la energía frenética de una primera interviniente, sino con la gracia mesurada de una monarca visitando una provincia asolada. Vestida con un traje sastre gris carbón, su cabello oscuro recogido en un chiñón severo. Era la encarnación física del control. Sus ojos agudos e inteligentes, que no habían pasado por alto nada desde que eran adolescentes, conspirando en un dormitorio, recorrieron la vista de la destrucción en el gran vestíbulo.
Observó la ventana con el cráter, el polvo brillante de antigüedades pulverizadas, la salpicadura de vino tinto al estilo Jackson Pollock contra una pared cubierta de seda. Su expresión permaneció impasible, pero un observador entrenado habría visto su mente en acción, no asombrándose por la pérdida, sino calculando el apalancamiento. Elara estaba acurrucada en el último escalón de la gran escalera, con una manta de cachemira que había recuperado de una habitación de invitados intacta, envuelta alrededor de sus hombros. Parecía pequeña y frágil, un marcado contraste con la fuerza elemental que había sido una hora antes. La adrenalina se había agotado, dejando atrás un agotamiento profundo y los primeros susurros temblorosos de duda. Los zapatos de tacón bajo Salvatore Ferragamo de Isabel hicieron clics agudos y decisivos en el suelo de mármol, un sonido que cortó el silencio fúnebre. Navegó por un camino traicionero alrededor del esqueleto de una mesa consola Luis XV, sin romper el paso. Se detuvo ante Elara, su mirada finalmente suavizándose al ver el rostro pálido de su amiga y el rastro seco de una sola lágrima en su mejilla. «Bueno», dijo Isabel, su voz un tónico seco y tranquilo. Empujó un trozo de porcelana azul cobalto con la punta de su zapato. «Siempre pensé que el gusto de la tía Sofía por las pastorcillas de Meissen era un poco estridente». Elara levantó la vista, una sombra de sonrisa asomando a sus labios. Fue un regalo de bodas de ella. «Entonces lo entenderá», replicó Isabel con suavidad. «Ella siempre dijo que tu casa era más un museo que un hogar. Parece que finalmente has comisariado una nueva exposición. Consecuencias», le tendió una mano. «Vamos, no nos sentemos en el cráter de la explosión. Necesitamos una habitación limpia y una cabeza despejada. ¿Está intacta la biblioteca?» Elara asintió, permitiendo que su amiga la ayudara a ponerse de pie. La biblioteca, escondida en el ala este, se había librado de su furia. Era un santuario de madera oscura, cuero gastado y el reconfortante olor a papel viejo. Isabel la guió a un profundo sofá Chesterfield y luego se dirigió al bar. Sus movimientos económicos y precisos. Ignoró la colección de whiskies de Malta de alta gama y sirvió 2 vasos de agua sin gas, entregándole uno a Elara. «Bebe», ordenó suavemente. «Ahora, soy tu amiga, y te quiero, y tendremos un buen desahogo emocional con helado y películas horribles más tarde. Pero ahora soy tu asesora legal, y tu asesora necesita que seas testigo, no víctima. Dame la cronología, desde el segundo en que oíste el coche en la grava. Cada palabra, cada gesto. No interpretes, no edites, solo informa». Se sentó frente a Elara en una silla de cuero de respaldo rígido. Sacó una delgada libreta de cuero y una pluma estilográfica de su maletín. Y esperó. El simple acto profesional fue profundamente tranquilizador. Elara respiró hondo y comenzó a hablar, su voz ganando fuerza mientras exponía los hechos de la emboscada de la tarde. Contó el tono plano de Julián, el silencio aterrorizado de Amelia, la obscena razonabilidad de su propuesta de que todos fueran adultos bajo el mismo techo. Describió la calma ártica que precedió a la tormenta de su ira y la naturaleza metódica de la destrucción que siguió. Terminó con la llegada de la policía y la humillante retirada de Julián. Isabel escuchó, su pluma arañando ocasionalmente el papel. No se inmutó. No ofreció trivialidades comprensivas. Era una sismóloga analizando las lecturas de un terremoto. Cuando Elara se quedó en silencio, Isabel puso la tapa a su pluma. «Su error fatal», dijo, su voz resonando con certeza clínica, «no fue la aventura, ni siquiera el embarazo. Hombres como Julián
consideran que son pasivos manejables. Su error fatal fue subestimar a su oponente. Esperaba una mujer que llorara e histérica que pudiera sedar y manejar. Estaba preparado para una tragedia. No estaba preparado para una insurgencia. Me volví loca, susurró Elara, la duda volviendo. Perdí la cabeza. No, corrigió Isabel, inclinándose hacia adelante con feroz intensidad. Escúchame, Ela, no perdiste la cabeza, la enfocaste. Él vino aquí para borrar tu realidad, para degradarte de esposa a carcelera en tu propia casa. La histeria habría sido una rendición, las lágrimas habrían sido una concesión. Lo que hiciste, gesticuló vagamente en dirección al salón principal en ruinas, fue una respuesta táctica. No dañaste a una persona. No pronunciaste una sola amenaza de violencia física. Destruiste propiedad. En el estado de California, donde la propiedad es comunitaria, esa propiedad es tan tuya como suya. Legalmente, esto es un acto de disipación de bienes matrimoniales, provocado, argumentaré con éxito, por un acto de crueldad emocional extrema. Él entró en esta casa con un mazo psicológico, y tú respondiste quemando el pueblo. Es dramático, sí, pero no es una locura. Es una declaración de intenciones escrita en cristal, destrozado. Dejó que las palabras se asimilaran, observando cómo la mirada de miedo en los ojos de Elara comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un destello del fuego frío de antes. Él pensó que podría internarte, continuó Isabel, su voz endureciéndose. Ese era su juego, pintarte como desequilibrada, conseguir una retención psiquiátrica de emergencia. Y mientras te recuperas, sus abogados solicitan el divorcio, toman el control de todos los bienes e instalan a su pequeña embarazada en tu casa. Tú, al tener la claridad de llamarme y hablar con calma con la policía, desmantelaste esa estrategia antes de que pudiera siquiera comenzar. Ganaste la primera batalla, Ela. Decisivamente. Elara enderezó los hombros. La manta de cachemira se sentía menos como un consuelo y más como una capa. Les dijo a la policía que era su casa, que su nombre está en todo. Estoy segura de que sí, dijo Isabel con un gesto despectivo. Títulos, escrituras, eso es el papel tapiz de la riqueza. A mí me interesan los muros de carga, lo que nos lleva a la pregunta inevitable, el acuerdo prenupcial. Aquí, toda la actitud de Elara cambió. La transformación fue sutil, pero total. La víctima cansada desapareció, y la arquitecta reapareció. Una sonrisa lenta y calculadora apareció en sus labios. Esa es la parte hermosa, ¿verdad? No hay uno. La ceja perfectamente esculpida de Isabel se levantó. Un hombre con una cartera de 1.000 millones de euros y sin acuerdo prenupcial. Julián Vargas, me decepcionas. Eso no es solo arrogante, es descuidado. Oh, lo intentó, aclaró Elara, un destello de antigua picardía en sus ojos. Hace unos 10 años, cuando incorporó oficialmente Vargas Global, sus abogados prácticamente lo encadenaron a un escritorio hasta que me presentó un acuerdo postnupcial. Era una obra de arte, en serio. Una obra maestra de condescendencia disfrazada de jerga legal. Me ofrecía un estipendio generoso en caso de divorcio, la casa y un bonito regalo de despedida, como si fuera una asistente ejecutiva que se jubilaba. Y le dijiste dónde archivarlo, supongo. Le dije que era un insulto a los 15 años de mi vida que ya había invertido, dijo Elara. Le dije que era una socia, no una partida en su balance, pero también sabía que una negativa directa conduciría a una guerra que no estaba preparada para librar. Así que empleé una táctica diferente.
Hice una contraoferta. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando conspiradoramente. Le dije que firmaría un acuerdo postnupcial, pero solo uno que yo redactara. Pasé 2 meses con una abogada especializada en contratos, alguien que él no conocía, y creamos un documento que, en la superficie, parecía un reconocimiento sentimental de mi papel. Estaba lleno de cláusulas sobre mis inconmensurables contribuciones al valor social y estético de la marca Vargas, mi estratégica organización de eventos filantrópicos y políticos, mi sacrificio de una prometedora carrera arquitectónica para el mejoramiento de la empresa familiar. Los abogados de Julián lo miraron y se rieron. Le dijeron que era una tontería, un disparate emocional inaplicable, así que, para apaciguar a su artística esposa, lo firmó. Isabel ahora estaba inclinada hacia adelante. Su interés profesional anterior se convertía en una alegría rapaz. «Elara, por favor, dime». Las cláusulas que descartaron como tonterías, continuó Elara, su sonrisa ensanchándose, estaban vinculadas a métricas financieras tangibles. Mis contribuciones sociales estaban vinculadas a un porcentaje del valor de cualquier acuerdo cerrado, con un contacto que yo había cultivado personalmente. La gestión de mi marca se valoró como un porcentaje del presupuesto anual de marketing de la empresa. Mi carrera sacrificada se le asignó un valor de capital fantasma en Vargas Global, que se consolidaría con el tiempo. Es un acuerdo de sociedad en la sombra, ¿verdad? Firmó un documento que esencialmente me convierte en la mayor accionista no institucional de su empresa. Isabel se recostó en su silla, soltando un silbido bajo. Miró a su amiga con un profundo respeto renovado. «Mujer maquiavélica magnífica, ¿dónde está este documento?» «En una caja de seguridad, en una bóveda privada en el centro de Madrid, registrada con mi apellido de soltera», dijo Elara, junto con copias de mis planos originales y planes de desarrollo firmados para las 3 primeras propiedades comerciales que le dieron su inicio, las que Vanity Fair llamó el trabajo de un genio incipiente. Su genio. Tengo la prueba de que fui la arquitecta de sus cimientos en más de un sentido. La habitación quedó en silencio por un momento, mientras el peso de esta revelación se asentaba. Esto no se trataba solo de obtener una parte justa, se trataba de probar la propiedad. Entonces la expresión de Elara se nubló. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el inmaculado jardín oscuro. Pero ese no es el cuchillo, ¿verdad? Eso es solo el aperitivo. Hay algo más, algo que cambia esto de un divorcio a algo mucho más oscuro. Isabel la observó, sus instintos legales vibrando. Continúa. Julián ha estado diferente durante el último año. Temerario, dijo Elara, aún de espaldas a la habitación. Comenzó con la adquisición de Desarrollos Estelar. Fue una adquisición hostil masiva. Todos sus asesores, incluyéndome a mí, le dijeron que era demasiado arriesgado. La compañía estaba ahogada en deudas. Pero Julián tiene que ser el tiburón en el estanque. Siguió adelante de todos modos, apalancando Vargas Global al máximo. Recuerdo el trato, asintió Isabel. La prensa financiera lo llamó su logro más importante. Lo llamaron lo que él les dijo que llamaran, dijo Elara amargamente. Pero yo sabía que los números no cuadraban. La carga de la deuda era demasiado alta. El flujo de caja no podía cubrirla. Me seguía preguntando cómo lo había hecho, cómo había satisfecho a los bancos. Así que investigué. Finalmente se dio la vuelta. Su rostro pálido, sus ojos oscuros por la gravedad de lo que estaba a punto de decir. Todavía tengo una clave de acceso a nivel ejecutivo a los servidores principales de la empresa, una antigua puerta trasera de cuando revisaba proyectos para él.
Nunca pensó en revocarla. Nunca pensó que la usaría. Durante los últimos 3 meses, tarde por la noche, he estado siguiendo un rastro de migas de pan digitales. Respiró temblorosamente. Y sí, todo es un castillo de naipes. Falsificó toda la base financiera para el trato de Estelar. Creó una red de al menos una docena de empresas fantasma offshore a través de una firma en las Islas Caimán. Holding Ático, Ventures Bahía, nombres que no significan nada porque no son nada. Comenzó a transferir sistemáticamente los activos tangibles reales de Vargas Global a estas empresas fantasma. Luego presentó informes de ganancias y estados de activos falsificados a los bancos y accionistas. Hizo que la compañía pareciera el doble de valiosa de lo que era para asegurar los préstamos para un trato que ahora está hundiendo todo el barco. No solo me mintió, cometió fraude masivo y sistémico de valores, fraude electrónico y fraude bancario. La alegría había desaparecido del rostro de Isabel, reemplazada por la seriedad mortal de un experto en desactivación de bombas que acaba de encontrar el temporizador. Esta revelación trascendía el derecho de divorcio y entraba en el reino de la prisión federal. Él cree que la aventura es su mayor problema, concluyó Elara, su voz casi un susurro. No tiene idea de que todo el mundo que construyó es una mentira y que yo soy la única persona en la tierra que tiene los recibos. Isabel se puso de pie lentamente, caminando hacia el bar, y esta vez, sirviendo 2 medidas muy generosas del Macallan 25, le entregó una a Elara. «Bebe esto», dijo, su voz baja y firme. «Todo, porque estás en una encrucijada, Ela. Lo que tienes no es apalancamiento para un acuerdo de divorcio. Es una bomba nuclear. Si usamos esta información, ya no se trata de obtener la casa o la mitad de los bienes. Se trata de si Julián Vargas pasa los próximos 20 años en una prisión federal. Significa la destrucción completa y absoluta de su vida, su nombre y su legado. No hay vuelta atrás. La promesa quebrada. Ella fijó sus ojos en los de su amiga, la pregunta flotando sin pronunciar en el aire. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar? Elara miró el líquido ámbar en su vaso. Pensó en los ojos planos y despectivos de Julián. Pensó en la chica embarazada y aterrorizada que había usado como un accesorio humano. Pensó en los 15 años de su vida, su ambición, su amor, que él acababa de intentar barrer a la basura como si fueran escombros sin sentido. Levantó el vaso, su mano ya no temblaba, y bebió todo el contenido de un largo y ardiente trago. Dejó el vaso vacío sobre la mesa con un chasquido agudo y definitivo. Él quería quemar mi mundo, Izzy, dijo, su voz como hielo. Simplemente no se dio cuenta de que soy yo quien tiene los fósforos. La sonrisa de tiburón de Isabel regresó, fría y brillante. Bien. Entonces, aquí está el plan. Luchamos una guerra de 2 frentes. El primer frente es público, ruidoso, desordenado y convencional. Mañana por la mañana presentaré una demanda de divorcio, citando diferencias irreconciliables y crueldad emocional. La historia de la amante embarazada en el hogar conyugal llegará a todos los columnistas de chismes de esta ciudad. Lo enterraremos en una pesadilla de relaciones públicas. Estará luchando por su reputación, pensando que esta es una batalla de opinión pública. Hizo una pausa, tomando un sorbo de su propio whisky. Pero el segundo frente es sigiloso y es letal. Mi equipo de contadores forenses, todos ellos asesinos absolutos, comenzará una inmersión profunda en los datos que has descubierto.
Construiremos un caso hermético e inquebrantable de sus crímenes financieros. Lo empaquetaremos, lo documentaremos y lo guardaremos. Y cuando esté en su punto más débil, empantanado en el lodo del divorcio, lo confrontaremos. No con una demanda, sino con un ultimátum. O firma una participación de control en la empresa y todo lo demás que queremos, o se envía un paquete a la oficina del fiscal, de y a la SEC. Le daremos una opción: pobreza o prisión. Cerró su maletín con un chasquido final y satisfactorio. Él no solo trajo una bola de demolición a tu puerta hoy, Elara. Te entregó los códigos de demolición de todo su universo. Al final, esto nunca se trató de un jarrón roto o un traje arruinado. Se trató de una vida destrozada y una promesa rota. La historia de Elara Vargas es un crudo recordatorio de que las personas más silenciosas a menudo tienen la fuerza más formidable, y subestimarlas puede ser un error fatal. Ella no solo luchaba por su parte de una fortuna, luchaba por su identidad, por los años que había invertido y por el derecho a no ser borrada. Su viaje de la esposa perfecta a una fuerza poderosa que tenía todo el futuro de su esposo en sus manos es un testimonio del hecho de que cuando empujas a alguien al límite, es posible que descubra el poder de contraatacar 10 veces más fuerte. ¿Qué piensan ustedes? ¿La reacción explosiva de Elara estuvo justificada o fue demasiado lejos? Déjennos sus opiniones en los comentarios. Si esta historia de drama, venganza y empoderamiento los ha cautivado, asegúrense de darle a me gusta. Compartan este video con alguien que necesite escucharlo y, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna historia impactante.